Saludamos a todos los que les va a hacer llegar este video por medio del canal, en la cual ya seguramente ustedes estarán viendo. Y asimismo queremos extenderles esta bienvenida, asimismo al pastor Rudy que nos acompaña en esta noche. Mi nombre es Edson Geset Yash y en esta oportunidad es un privilegio para mí, seguramente para nuestro hermano Rudy también, comentar nuestra lección, la cartilla de la escuela sabática, que ha de tener mucho contenido, un contenido muy especial. Así que sean todos bienvenidos. Daremos inicio lecturando este texto que nos dice de la siguiente manera: el mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Fue señalado como el escenario de la cual se librará la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar el Redentor del mundo. Todos son testigos en favor o en contra de Cristo. Cristo llama a los que se alientan bajo su estandarte para que entren en el conflicto como fieles soldados, para que puedan heredar la corona de la vida. Han sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Cristo les ha dado su promesa segura de que habrá un gran galardón en el reino de los cielos para que participen en su humillación y sufrimiento por causa de la verdad. Los que vengan al gran enemigo de Dios y el hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán un puesto en las cortes celestiales superior al de los ángeles que nunca cayeron. Algo sorprendente. Es una cita impresionante, sin duda, que nos hace meditar sobre esta gran batalla, en este conflicto cósmico en el cual inició fuera de nuestro planeta y fuera de nuestras eras, por así decirlo. Inicia, no sabemos en qué momento, allá en la eternidad, pero con consecuencias que nos han afectado tremendamente en la Tierra, y de eso vamos a hablar durante el desarrollo de la lección, tomando en cuenta que el enfoque de nuestra lección, por el autor mismo de la lección, es un enfoque propiamente evangelístico. Es muy poco lo que él va a hablar sobre profundidad profética o teológica, sino él se va a expandir más sobre las consecuencias evangelísticas en relación a este triple mensaje extraordinario de Apocalipsis 14, que es el centro de nuestro estudio este trimestre. Pero, ¿qué sigue con la lección? ¿Qué continúa? ¿Qué es lo que dice la lección al respecto? Ahora, así como nosotros sabemos, trae un texto en el cual vamos a meditar, vamos a ver cuál es el mensaje que nos quiere dar la palabra de Dios. Vamos a lecturar Apocalipsis, si nos pueden acompañar en la lectura. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, nos dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay algo aquí sorprendente, pastor, porque hay varias preguntas. Tal vez con simplemente lecturar este texto no podemos comprender realmente el contenido o el mensaje esencial que nosotros queremos saber en este texto. Y surgen muchas preguntas, varias. ¿Será esto, como comentábamos con otros hermanos, será esto algo de ciencia ficción, muchas cosas? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué un dragón? ¿Por qué batallas? ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, pastor? Bueno, lo que pasa que Dios, cuando se presentó a Juan con estas visiones, utilizó un método bastante interesante, que es el simbolismo.
realmente cuando Dios presenta bestias, sellos, trompetas, está hablando de símbolos para que el ser humano pudiera mejor entender su mensaje de una manera pintoresca, si así queremos decirlo, pero atrayente a través y que nos deja incógnitas y que despierta la curiosidad del que está leyendo y del que escucha la palabra de Dios. En este caso, Juan describe lo que Dios le muestre y hay una serie de símbolos ahí interesantes en relación a la mujer, al hijo, el dragón, la batalla y tantas cosas interesantes que vamos a analizar, por supuesto, en el desarrollo de la misma lección. Claro, y es por eso que no es nada más que este texto esté en la Biblia porque sí, sino que, como lo decía el pastor, fue una revelación divina y que en esta oportunidad se nos ha llegado el privilegio de estudiarlo. Entonces, aquí hay varias cosas y como la primera lección tiene el título Jesús gana y ¿qué cosa? Satanás pierde. Entonces, vamos a entrar en la primera parte que sería el conflicto en el cielo o la revelación en el cielo. Bueno, ¿qué podemos hablar de esto, pastor? Hay una premisa. Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el 11, nos está hablando de algunos elementos proféticos que la historia confirma de una manera exacta. Eso es lo bello del estudio de la profecía. Hay un cumplimiento exacto y eso nos hace creer fehacientemente del poder de Dios y que es real y que existe, en contraparte a lo que algunos científicos expresan, algunos de ellos Darwin y algunos otros más que niegan la existencia de Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios se centra en esto que es el cumplimiento exacto de elementos proféticos que Él estableció. Entonces, cuando habla de 7 sellos, de 7 trompetas, de estos elementos que van desarrollándose ahí, a un cumplimiento extraordinario, y en el capítulo 12 cambia el panorama. En el capítulo 12 nos presenta la causa del dolor, del sufrimiento, y ahí es donde se habla del origen específicamente de un ser que existió desde antes de la creación, el cual se llama Satanás actualmente, pero su nombre anterior era Luzbel o Lucero de la Mañana. Apocalipsis, el capítulo 12, versos 7 al 9, describe este conflicto cósmico de una manera interesante entre el adversario de Dios y Dios mismo, la divinidad. O sea, este adversario que se llamaba Luzbel o Lucero de la Mañana se convierte en el adversario, se convierte en Satanás. La palabra Satanás significa adversario, pero ahí mismo le da varios nombres. Le dice que es la serpiente antigua, que es el origen del mal, es Satanás, es el mismo diablo. Bueno, tiene varios títulos, ¿verdad? Ahora, su lucha es directamente contra Dios. ¿Cuáles son las causas de esa lucha? Bueno, él quiso ser igual a Dios. Aparte de querer ser igual a Dios, se llenó de orgullo. Y aparte del orgullo, se llenó de envidia en contra de Jesús, en contra de Dios mismo, en contra del Espíritu Santo. O sea, se rebeló directamente contra la autoridad divina. Como consecuencia, conquistó, dice, a una gran cantidad de ángeles. Ahora, hay otra cosa interesante. ¿Por qué Dios no lo destruye? Porque Dios respeta la libre decisión de sus criaturas. Eso se llama libre albedrío. Y no lo destruye por amor, para demostrar a todos los seres creados de que Él ama a sus criaturas y que está dispuesto a aceptar las decisiones particulares de cada una de las criaturas. Y en este caso no lo destruyó, pero al final viene una consecuencia que la lección misma nos va a dictaminar a través de todo su estudio, cuál será la consecuencia final del mal y el que ocasionó el mal, en este caso el maligno, ¿verdad? El mismo Satanás. Así es, pastor. Y realmente, si podemos hablar con los que nos ven, cada uno es consciente y cada uno puede decidir entre el bien y el mal. Ahora hay otra pregunta aquí.
un ángel espectador existió en el cielo en ese momento en la cual estaban decidiendo seguir a Jesús, o más bien escoger estar al lado de Satanás? ¿Había un ángel espectador en ese momento? ¿O es que era simplemente decidir estar de este lado o del otro lado? No, Es que no había una posición neutral. ese es un punto muy O se está con importante. Dios o se está con el mal. No existía No hay- ese momento de, como no hay- lo no comprendemos varios ya, un pie dentro y el otro fuera. No existía. O estamos de su lado No o existe, en no contra hay. de Dios. Sí, no hay término medio. No Esa hay es la pura término medio. realidad. Entonces esto ahora amerita meditar en nuestras Ahora, vidas hubo una batalla. en una batalla. Una batalla no de ametralladoras, ni de lanzas, ni de bombas. Es una batalla de conceptos. Y la batalla se desarrolla en el efecto de que ataca directamente a Dios, diciendo que es injusto, que tiene preferencias y de que sus imposiciones con sus leyes son ridículas. Es un ataque directo al carácter de Dios. Pero más adelante vemos cómo afecta esto en la tierra, que es la otra parte que vamos a analizar en esta noche. Así es. Entonces, continuando con la lección, aquí nos dice, o vemos una parte también que podemos meditar, cómo es que Satanás, en contra de Jesús, en contra del amor y de todo lo bueno que existe en eso de Dios y de que Él es poderoso, como habíamos dicho ya hace un momento, que en Él existió orgullo, odio, todo lo peor, todo lo horrible, y ahora queriendo destruir por completo a Jesús, acabarlo, apagar esa luz. Aquí también podemos hablar de eso. Bueno, hay un problema. El ataque de Satanás es destruir todo lo bueno que Dios hace. Génesis nos dice que cuando crió a Adán y Eva, Él entró a destruir la paz de las primeras criaturas. Y entonces produce el dolor a través del pecado, la muerte. Pero Dios le prometió a Eva y a Adán que de la simiente de ellos vendría el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y entonces dice Apocalipsis 12, de una manera interesante, en el verso 10, que vino y fue arrojado este ser. Y cuando fue arrojado a la tierra, entonces la esperanza en Eva y Adán de un Mesías era real. Y él estaba atento. ¿Cuándo nacería Jesús? ¿En qué momento la divinidad? Bueno, él no entendía, porque este es un misterio, un milagro extraordinario. Él no entendía eso. Y cuando ocurre, cuando María es llamada para ser la depositaria de la divinidad, en una mezcla, un misterio grande, enorme, se mezcla lo divino con lo humano y nace Jesús, entonces dice Apocalipsis que él fue a luchar y a perseguir al Hijo. En el capítulo 12 encontramos eso. De una manera increíble, ataca directamente a la simiente de la mujer. La mujer en el concepto bíblico, de acuerdo a Efesios capítulo 5, es la iglesia. Y el Hijo, de acuerdo a Salmos, es Jesús, el que tiene el poder, ¿verdad? El que tiene la vara. Eso dice el salmista en el Salmo 27 de una manera contundente. El Hijo es Jesús y su ataque es directamente contra Jesús, porque sabía correctamente él de que Jesús venía a salvar a la humanidad y venía a vindicar a Dios, a demostrar que las acusaciones hechas en el cielo son falsas. Y entonces cuando el Hijo nace, directamente su ataque es contra el Hijo, destruirlo. Y como consecuencia también a la mujer, pero vamos a ver que la mujer es la iglesia, según Efesios 5. Entonces hay un segundo ataque ahí al Hijo. Primero ataca en su trono a Dios, luego ataca al Hijo en la tierra, pero también consecuentemente ataca a la mujer. Caemos a un tercer elemento del ataque de Satanás,
Porque Dios construye una iglesia y empieza a atacarla. Es increíble. Y eso también nos habla la lección. La mujer que es tragada en el desierto, según Apocalipsis 12, se refiere a la iglesia. Ahora, dice ahí que hay un periodo de 1260 años o días, dice Apocalipsis. Pero de acuerdo a lo que dice Esdras y lo que dice también Deuteronomio, el asunto del día por año es un asunto profético, de una perfección. Entonces no tenemos ninguna duda en ese sentido. Ezequiel 4:4 al 6 y también Números 4:34 nos habla de que un día equivale a un año, entonces son 1200 años. Históricamente lo aplicamos al año 538, cuando cae el último reino arriano y Clodoveo, rey de Francia, le da el poder al Papa y empieza a reinar y inicia un periodo de 1260 años que termina en 1798 con la famosa Revolución Francesa, cuando el general Berthier, que era vasallo o pues que era parte del ejército de Napoleón Bonaparte, ponen preso a Pío VI, que muere un año después, en 1799, en el exilio, y ahí termina este poder que por 1260 años cambió la historia. Cambió la historia, ¿por qué? Y cambió también los elementos espirituales. Ahí es el ataque directo de Satanás a la mujer, a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque cambia las doctrinas esenciales. Puedo mencionar algunas. Por ejemplo, el asunto del cambio de la tradición por la Biblia, el cambio del sábado por el domingo, el cambio del perdón de los pecados, que Cristo es el único que perdona pecados, pero ellos crean otro sistema de perdón a través de las penitencias, a través de ciertas búsquedas a personas que han sido declaradas santas. La Biblia tiene un concepto de la santidad diferente a lo que este sistema estableció. Y luego a través de ciertas penitencias que eran rigurosas, las famosas bulas. Entonces los indultos que vienen ahí, se mezcla la política con la religión, pero nada espiritual, se aleja del concepto espiritual que Dios estableció en su iglesia. Esa iglesia que tenía el poder del evangelio eterno. Por eso es que nuestra lección se centra hoy en el mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles nos regresan al concepto de la perfecta adoración, sola Biblia, sola fe, sola gracia, sola salvación, solo Cristo, lo que se pierde en 1260 años, que es interesante. Y eso nos lleva a un cuarto concepto, el ataque al remanente de Dios, los que defienden estos conceptos. El movimiento de la Reforma en Lutero, en Calvino, en Hus, habló de la sola Biblia, sola fe, solo Cristo, sola gracia. Pero no estaba completo. Ahora, de 1798 hasta 1844 se prepara el terreno para otras doctrinas fundamentales que también habían quedado enterradas. Por decirlo así, el estado de los muertos. Porque el estado de los muertos es una de las doctrinas fundamentales del espiritismo, pero también bíblicamente de Dios, para demostrar que hay resurrección, que actualmente no hay un infierno y que nadie se ha ido al cielo cuando se muere, excepto Moisés, el único que resucitó. Cristo lo resucitó, es el único que está en el cielo de los resucitados, y los que resucitaron cuando Jesús también muere en la cruz y cuando Él asciende al cielo. Pero son excepciones que Dios establece. Sin embargo, dice Pablo en Tesalonicenses que todos los que mueren, Tesalonicenses capítulo 4, van a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Había que restaurar esta doctrina. Y eso es lo que hace este remanente. Restaura también la doctrina del santuario. Es otra doctrina que se había perdido, porque Jesús intercede actualmente como nuestro sacerdote. Aparte de eso, la doctrina de la segunda venida, la doctrina de la justificación por la fe.
O sea, se amplía el concepto bíblico de este remanente, de esta mujer que tiene el Evangelio eterno. Ahora, este remanente va a sufrir al final por estar del lado de Dios, porque Satanás increíblemente ha tomado a varios religiosos no espirituales, religiosos, para tener conceptos que contradicen la voluntad de Dios. Es mucho el mensaje que nosotros podemos extraer de la lección. Y ahora sí también, siempre viendo el mensaje que nosotros podemos tomar de esto, pastor. Ahora surge en mi mente, ¿cuánto poder tendrá Satanás? ¿O cómo es el ataque que Satanás hace hacia la iglesia? Él trabaja dentro de la iglesia también, como usted decía, con estos religiosos nada más. Pero hay algo más importante, y algo muy valioso que no, o más bien dicho, podemos enfatizar en este momento, que es el gobierno inquebrantable de Cristo Jesús. Algo que por más que Satanás esté allí metiendo la mano, metiendo ideas, doctrinas falsas, varias, como nos dice aquí la lección, de todos estos años que han pasado de historia, y en la cual Satanás ha querido apagar la luz, o más bien desenfocar al cristiano en el camino que nosotros debemos de seguir. Pero sobre todo, pastor, hay algo muy importante aquí, que el gobierno de Cristo Jesús es inquebrantable, y de ahí nuestra fe tiene que estar aferrada. Ahora, ¿qué usted puede comentar acerca de esto, o cómo nosotros podemos animarnos, o más bien nunca nuestra fe decaer, sino más bien siempre nuestra vista puesta en Cristo Jesús? Bueno, Apocalipsis 12:17, ya finalizando todo el capítulo, dice: entonces el dragón se airó contra la mujer, que es la iglesia. El dragón ya vimos que es el diablo, y se fue a combatir al resto de los hijos, o el remanente de los hijos. Y eso se está refiriendo a nosotros, es nuestra época. Lo último, el resto de la iglesia de Dios que nace en el Edén. Ahora dice las características: que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, la autoridad de nuestro Dios es, de manera interesante, el preámbulo de todo lo que vamos a estudiar 3 meses. La autoridad de Dios es porque es creador, es sustentador. Y aparte de ser creador y sustentador, es el que redime, es redentor, es nuestro Salvador. Y finalmente nuestro Rey. Por eso menciona el carácter de Dios en sus mandamientos. Es una característica clave de los seguidores de este remanente. Y luego dice, tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús se centra en el concepto del espíritu de profecía, que nos alumbra a distinguir a Cristo como nuestro creador en primer lugar, después nuestro cordero, después nuestro sacerdote y por último nuestro Rey eterno. Esa es la fe de Jesús. Hay muchos conceptos que dicen ser cristianos, pero que no consideran a Jesús como sacerdote. Algunos lo eliminan como Rey de Reyes. Ahí viene el problema de crear otros elementos evangélicos que no están en el Evangelio eterno. Vamos a estudiar este trimestre, hermanos, una lección maravillosa, donde nos va a sorprender que Jesús siempre ha sido nuestro creador, nuestro cordero, nuestro sacerdote y nuestro Rey. Por eso Apocalipsis lo describe como el león de la tribu de Judá y el cordero inmolado en el Calvario. Interesante. Ahí cierra la lección de esta semana. Hay una cita linda para finalizar que es preciosa, que el remanente debe confiar para mantenerse, porque viene un ataque directo del maligno en contra del remanente, pero confiemos. Le dice ahí mismo, le han vencido por la sangre del cordero.
Qué y le han sorprendente, vencido pastor. por la justicia del sacerdote. Y esta cita es linda. Vamos a darle lectura a la cita, compartiendo aquí con los que estén viendo este programa. Nos dice: si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humanidad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar en la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimiento. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, según Romanos 8, versículo 1. Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos hijos de Dios, por el que santifica a los que son santificados. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, según Hebreos capítulo 2, verso 11. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Todo aquel que es engranado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, a saber, nuestra fe. En conclusión, Satanás se rebeló en el cielo. Satanás atacó a Jesús aquí en la tierra. Trató de eliminarlo cuando nació, en las tentaciones lo enfrentó, trató de eliminarlo en la cruz, pero ahí fue donde fue la mayor derrota de Satanás. Y luego persiguió a la iglesia y la atacó, gracias a que se descubrió América y la iglesia se refugió. Pero el remanente, los que hemos creído en esta verdad, seremos perseguidos como nunca, dice Mateo 24. Sin embargo, esta cita es linda, porque si nos apasionamos en amar a Cristo Jesús, si nos enamoramos de Jesús, vamos a resistir y vamos a ser vencedores como Jesús venció a Satanás. Por eso hice la lección: Satanás perdió y Jesús venció, y nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Les agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad de estudiar nuestra cartilla de la Escuela Sabática. Este canal por Conexión 7, muchas gracias por acompañarnos, a su vez a nuestro hermano Rudy García y a todos ustedes, bendiciones, que Dios los bendiga.